Me encanta este tema musical de Benito Cabrera con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, oiga. Sí. Porque no sé, el Tajaraste tiene una alegría tremenda, ¿no? Fue la herencia de los guanches en ese zapateado, ¿no? En ese sirinoque, ese baile del canario que se decía, bueno, tantas cosas que hemos hablado tantas veces. Saludo ya a la amiga, pues también con nosotros, obviamente hablar de Ángeles Violán Acevedo es hablar de una persona muy querida por todos nosotros y que afortunadamente sigue sembrando allá donde quiera que va amistades y también, por supuesto, su saber hacer como pintora naif. Y en este caso, pues vamos a tener otra vuelta en nuestro municipio nuevamente, ¿no? Sí. Bienvenida. Gracias, Gisela. ¿Cómo estás? Gracias por todo, y por tu cariño y por todo. Bueno, ¿estás bien? Sí, contenta, sí, con la perspectiva de la presentación del libro aquí en Los Realejos, sí, en el cual tú vas a presentarlo, ¿no? El libro, bueno, lo enseño para recordar un viaje naif por las tradiciones canarias y bueno, pues será el día 22. El martes que viene, martes, ¿no? 22 sí. A las 7 de la tarde en la biblioteca. En la biblioteca Viera y Clavijo. Bueno, una biblioteca que antes era el ayuntamiento, el primer ayuntamiento de la fusión, digamos, pero que también era la biblioteca, era el ayuntamiento, la policía local y la biblioteca. Y bueno, sí. Qué recuerdos, ahí empecé yo a leer y a interesarme por la lectura y por Viera y Clavijo también, ¿no? Claro, entonces, fíjense ustedes, qué bueno, qué momento especial se vamos a vivir a través del área de cultura, ¿verdad? Del Ayuntamiento de Los Realejos. Sí, fue organizado por el Ayuntamiento con ocasión del Día del Libro. Va a ser la Semana del Libro, en la que va a haber otras presentaciones, otros días y eso. Bueno, muy bien, pues yo agradecidísimo en este caso al área de cultura con Samuel Farrás y todo su equipo. Y pues bueno, pues allí estaremos obviamente dando cumplida esa información. Tendré que hablar con Richard porque teníamos previsto que fuera el 25 y el 22 tenía clase, pero voy a ver que Richard, mi alumno, es comprensivo y pasamos la hora de él a otro día, a otra fecha. Y ahí estaremos, por supuesto, como no, imagen, en nuestro municipio con una realejera, que no siempre se da todo el caso, ¿no? En tu municipio con una realejera, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese libro que está a la venta, que ya lo pueden conseguir en el Centro de la Cultura Popular Canaria, no se les olviden que ahora estamos hablando de ese Premio de Cultura Popular 2025 para el Centro de la Cultura Popular Canaria. Desde aquí un fuerte abrazo, que ya ahora, una vez que ha pasado la marea, como te dije, vamos a estar con ellos y con ellas, pues, festejando ese... Sí, que se lo merecen, el premio merecidísimo. Bueno, y Ángeles me decía, Isidro, tengo una idea, ¿te parece bien? Por supuesto, ¿quieres leer la introducción? Bueno, sé que lo he leído alguna que otra vez aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, para refrescar la memoria y que la gente sepa el sentido del libro, qué pasó, cuáles fueron los inicios, ¿no? Bien, muy bien, pues vamos a ponerte una musiquita también así, de musiquita de timple también, vamos a ver, miren aquí. Y tú me dices cuando tú quieras, yo bajo aquí, ¿vale? Sí. Esta es la introducción que yo escribí, ¿no? Y que titulo Arte y Tradición. Desearía que el lector, lectora, a través de las páginas de este libro costumbrista, se embarcara en un luminoso recorrido por nuestras tradiciones, constituyendo un especial cuaderno de viaje, entre comillas, que ofrece la oportunidad de transportarnos a otra época, un paseo por la vida cotidiana de nuestras Islas Canarias en un pasado muy lejano, con el fin de recrearnos en los recuerdos de infancia para muchos de nosotros y para los más jóvenes a través de sus ingenuas imágenes acompañadas por cercanos y sencillos relatos, conocer nuestras costumbres y tradiciones, así como aspectos humanos y religiosos del convivir de nuestros antepasados. Con la mirada puesta en una época en la que se entremezclan tradición, vivencia, recuerdos, añoranzas y nostalgia, trato de que no sea una simple descripción de costumbre, sino algo más vivo y entrañable. Mi propósito es poder transmitir algo más que una mera información. Con mucha ilusión y ternura, inspirada en los recuerdos de mi infancia, viví con intensidad cada cuadro mientras lo pintaba.
Por eso no pude resistir la tentación de comentar y explicar los temas de cada costumbre o tradición, expresando, también con palabras, algo de mis emocionadas vivencias, reales o imaginarias, pero profundamente sentidas, al tiempo de dar una información histórica y objetiva sobre las tradiciones de nuestro archipiélago canario en general. Por lo que considero que en esta obra estos dos aspectos, arte y tradición, el pincel y la pluma, están sustancialmente ligados. Sí, la nostalgia fue el caldo de cultivo donde comenzó a germinar mi obra artística. La añoranza de una vida más sencilla y natural, como los de los años de mi niñez, cuando pasaba largas temporadas con mis abuelos maternos en el castillo de los Realejos, donde lo cotidiano giraba en torno a la tierra, los animales y las faenas agrícolas, la vendimia, la recogida de las papas, etc. Entonces había tiempo de hacer tantas cosas. La gente no tenía prisa, se saludaban y conversaban al encontrarse por los caminos. Se relataban historias a los niños y entonaban alegres canciones populares mientras surcaban la tierra con la guataca. Reinaba la solidaridad y aunque no había tantas comodidades como ahora y se contaba con menos medios, creo que en general la gente era más feliz, quizás porque el factor humano era lo más importante. Todos los pueblos guardan su sabor propio y costumbres singulares. Yo he querido ahondar en el pasado para que no se olvide y recuperar de alguna forma esa parte de nosotros mismos más sencilla, más pura, que se ha ido quedando atrás, que se ha ido perdiendo, quedando atrás. En definitiva, esos valores universales que siempre nos caracterizaron, de gente noble, alegre y tranquila, de buen carácter, gente acogedora, confiada y solidaria. Y por último, quiero dedicar este trabajo a la protagonista de este libro, poco valorado por la sociedad de la época, la mujer canaria entonces, la mujer fuerte, el alma de la casa, entre comillas, la mujer madre, entregada a los suyos, que lucha contra el viento y marea, que siendo capaz de superar todas las dificultades, posee sin embargo la virtud de la modestia. Dulce y amorosa, es la que canta la rorró, la que cuida con amor sus floritas del patio de la casa y esas delechas de a metro de las que se siente tan orgullosa. La que acaricia al baifito, la trabajadora incansable a jornada completa, la pescadora, la artesana, la planchadora, la gangochera, la lecherita, la que trabaja en el campo o en el empaquetado y en otros muchos oficios, algunos ya desaparecidos. Todas tienen en común esa dulzura y fuerza interior que les caracterizaba y que podemos percibir en las imágenes que ilustran este libro. Casi todos los personajes en mis cuadros nos miran de frente con sus grandes y sonrientes ojos, mientras posan para la foto, entre comillas, como testigos de una época pasada de nuestra cultura tradicional para que no la olvidemos. Deseo humildemente que esta obra les impregne positivamente a lo largo de su lectura y disfruten con ella tanto como yo en su creación. Bueno, pues ahí está esa introducción leída por la propia autora de su libro, de un viaje naif por las tradiciones canarias y una declaración de intenciones de ese amor a tu tierra, a tu gente, a través de la pintura. Y hay algo que a mí siempre me agrada cuando tú lo dices que disfrutaste. No se trata de una obra de encargo, no se trata de algo que tienes que hacer por obligación, es que lo disfrutaste, ¿no? Todo. Es que por eso yo digo que, claro, todo este libro tiene tanto de mí, porque claro, yo no empecé, como ya había explicado, sino recordando mis recuerdos de infancia, ¿no? Sí. Y entonces empecé a pintar y cuando ya tenía unos cuantos, pues pensé, qué pena que yo no pueda compartir esto con los demás, ¿no? Y entonces fue cuando surgió la idea de hacer el proyecto del libro, de los libros y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claro, si yo no me siento motivada para pintar, o sea, si yo no vivo realmente lo que estoy haciendo, no podría, fíjate, bueno, pues tiene mucho de corazón. Sí. Y en esta ocasión, en esta nueva entrega de Ángeles Violán Acevedo, estamos hablando de Manuel Lorenzo Pereira, Premio Canarias de Cultura Popular. Sí, que está también prologado por él también. Sí. Y por supuesto la presencia de otro premio
Canarias de Cultura Popular de este año, que es el Centro de la Cultura Popular Canaria, que estuvimos allí con ellos. Sí. Puse la fotografía el otro día. Sí, pues bueno, ¿no? Que está, está apoyado, subvencionado por el Ministerio de Cultura, por la Dirección General del Libro, por el Gobierno de Canarias, por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Bueno, pues estamos hablando de una realidad ya, de algo que tú, digamos que planificaste y ya tiene una soltura. Sí, como que hemos estado en varios sitios, ¿verdad? Hemos estado ya en varios sitios. Pues. Claro, yo le comentaba a un amigo que es verdad que yo siempre quise pasar desapercibida, porque en realidad yo no esperaba Pero es imposible nada. Que con esa calidad pero claro, y ahora es que no paro. Es que tú imagínate, por ejemplo, yo me planteo los compañeros que muchas veces hablamos con ellos. Estuvo por aquí, por cierto, y no pude estar con él, con el señor Álamo, que también, pues por supuesto, desde el Hogar Canario en Castellón. Castellón es en una de las ciudades de Levante, que también estaba, y por supuesto que nos gustaba pues eso en Alicante, el de Alicante, y también en todo el planeta, ¿no? Poder presentar, eso se podría presentar y llevarse y que los hogares canarios le pidieran al Centro de la Cultura Popular Canario tenerlo. Yo quisiera que los ayuntamientos colaboraran, ¿no? Porque al fin y al cabo para hacer llegar estos libros a los niños que son como esponjas que entran por los ojos, porque este libro tiene 79 láminas de costumbres y escenas costumbristas muy nuestras, y entonces es una cosa que entra por los ojos. Además los relatos son sencillos y fáciles de comprender, y además se explican muy bien porque están muy bien explicados, con esos pormenorizados análisis de cuestiones, las papas, esto, lo otro. Muy bien. Y bueno, yo también me gustaría que los ayuntamientos pues me invitaran para hacer exposiciones. Yo los hago sin ningún ánimo de lucro, pedir nada. Por supuesto que los cuadros no los quiero vender, porque quiero hacer una colección para que quede constancia y para mostrar, sobre todo, para poder acercar a la gente nuestra cultura tradicional. Bueno, y que estuviste en Ico de los Vinos, en la sociedad, también el Drago, ¿no? Qué gente más acogedora, qué bien, lo que gustó muchísimo fue la presentación del libro, que asistieron como 50 personas, muy entusiasmadas. Además estuvo presentado por incluso una catedrática, ¿verdad? Sí, está Teresa González Pérez, una maravilla, una mujer muy enterada en todos los temas de la mujer, de las costumbres y de todo eso. Y fue muy bonito. Pues mira que Ico de los Vinos, de hecho la portada que tiene el libro habla acerca de una tradición que se lleva a cabo en Ico de los Vinos. Los setos y los bollos de Santa Bárbara. De Santa Bárbara, que yo lo he visto subir a las chicas desde la parte baja. Siempre me lo presta, porque este fue un regalo que Manuel Lorenzo me encargó hace años para regalar, y entonces me lo presta. Bueno, pues la verdad que es bastante agradable y el recordar pues todas esas tradiciones a través. Yo creo que la forma de llegar a las generaciones las nuevas, los chicos, los chiquillos y después chicos jóvenes y demás, es precisamente a través de un arte como Naif, que es inocente, es un arte que endulza mucho lo que es en sí la propia vida, de una vida que, como bien decías tú ahí en el prólogo, no fue nada fácil para, sobre todo, la mujer en nuestra tierra, ¿no? Y es un homenaje también sincero a esa mujer trabajadora, que siempre que se hablaba de trabajo, se hablaba de la zorriba, del trabajo en el campo, en la mar, en la cumbre y tal, pero muchas mujeres, coraje, que tenían que hacer todo eso y más todavía, porque después tenían que venir a casa. Yo hago énfasis en todo lo que en el día a día, en cómo la gente pensaba, qué sentía, cómo eran las relaciones entre las personas, aparte de describir sus quehaceres, ¿no? Pues intento llegar pues en ese sentido, siendo un poco más emotiva, más que la gente perciba la energía que hay en el libro. Y que lo único que se pretende con el mismo es exponer en cierta manera una forma de vida que ya la cosa no está igual, que ha cambiado, pero que en aquel momento determinado era el pan nuestro cada día, la acogida de papas, el descamisar el millo, el irse a la era, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Claro, acercar, lo que se trata es de acercarnos
nuestra cultura tradicional, porque es que se pierde, ¿no? Y es una forma muy diferente, alegre, divertida, positiva de ver, porque yo sé que hay muchos libros fantásticos sobre las costumbres y todo, ¿no? Pero esto pienso que es una forma muy diferente que llama la atención y que entra fácilmente por los ojos. Sí, bueno, y para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros en esta tu casa, que es esta radio de tu municipio. Gracias. Sí. Pero que también saben la gente que hemos compartido, he sido yo pues también adscrito al Cabildo Insular de Tenerife, a lo que son los centros sociales, donde la directora era precisamente Ángeles Violán y Acevedo, y nosotros con César también, con tu esposo para descanse, siempre tuvimos esa relación, y con toda esa gente, el ideario que lo tenemos ahí preparado para hacer un programa. Siempre dice uno, no, ahora termina Semana Santa, bueno, estamos los carnavales, ahora Semana Santa, ahora viene mayo. Sí, pero bueno, tendré que hacerlo porque si no... No, pero en mayo en mayo lo hacemos sí o sí, buscamos la manera de invitar a algunas de las personas que estuvieron con nosotros, algunos monitores. Que te conste que yo me documenté, que no es una cosa que yo me haya inventado. Bueno, pero a ver, pero claro, todo está inventado, como dice el otro. Sí. Desde incluso las primeras cuestiones relacionadas con los clásicos, aquellas máximas que decía yo solo sé que no sé nada y en eso supero, que decía Sócrates, pero fíjense ustedes, hace milenios de eso, pero todavía son efectivas. Entonces tú lo que has hecho en ese trabajo diario es captar la esencia más humana desde el punto de vista positivo del ser humano, de concordia, de unión, de compartir, intergeneracional. Eso, por eso cuando te lo dije yo, Ángeles, no era solamente una felicitación así, simplemente no, sino también un análisis. Estamos hablando de un proyecto que si el Cabildo, eso es una opinión personal mía, si el Cabildo hubiese tenido un poquito más de ojo, te hubiese llamado a decir, oye, vamos a presentar esto aquí, vamos a sacar, dime. Te cuento. Tampoco me valoraron cuando lo hice, que yo hice el ideario y se lo pasé a la consejera. Sí. Y ella me dijo, imposible que tú hayas hecho esto. Claro. Pero no me lo dijo con rabia. Pues yo te digo una cosa, nuestros representantes políticos están ahí porque nosotros lo hemos votado. No son técnicos, la mayoría de ellos. Hace muchos años de esto, Muchísimo. Sí, pero no son digo técnicos. No digo nombre. No, pero yo tuve que hablar con ella también cuando me dijo, cuando al final se fue, antes de que se finiquitara los centros, que ella se fue y lamentablemente lo que me había dicho a mí otra persona que fue y estuvo al cargo de los centros, que fue Marcos Brito Gutiérrez, que dice, Isidro, cuando yo me vaya esto se va. Y efectivamente tenía razón, es una pena muy grande, porque mientras estuvo Marcos Brito Gutiérrez ahí, la cosa se mantuvo. Desde que Marcos Brito se fue, se metieron Marpe Innova, bueno, la UTE, había otra anteriormente a esa, después Marpe, a todas que al final finiquitaron los centros, nos quitaron poder adquisitivo, incluso de derechos laborales a los trabajadores, y fueron limitando el trabajo tuyo y el de las personas, hasta que al final pues decidieron acabar con los centros, y lamentablemente es una de las páginas tristes en la historia del Cabildo Insular de Tenerife, otra más del norte de Tenerife. Otra historia triste del norte de Tenerife. Sí, porque mira que había gente ahí, gente mayor que dejó de tomar pastillas, que sacaron libros de pasajes de su historia que no eran nada buenos, como la violencia de género, que también hubo gente que no hablaba y comenzó a hablar, neolectores que comenzaron a leer, personas que no tenían autoestima, que se creían... Con la clase César, era la clase más concurrida. Sí. Pero un montón de gente, estaba haciendo una labor fantástica de mucho tiempo, ¿no? Y cuando empezaron a quitar clases, fue la primera que quitaron. Sí, cierto. Y después te queda mucha pena porque la creación literaria en ese momento tiene una importancia muy buena, sobre todo la gente que ya tiene cierta edad, porque las neuronas, el desarrollar todas las actividades mentales o incluso manualidades también, es decir, le quitas la oportunidad a una persona que ya tiene edad de seguir estando activo en su vida. ¿Qué ocurre? Como me dijo una de las señoras, mi madre falleció al cabo de 3-4
4 meses de haber dejado el centro, de haberlo cerrado. Mi madre tenía 80 y pocos años, pero mi madre estaba muy activa, iba, dejó de tomarse muchas pastillas de las que tomaba para el colesterol y tal. ¿Por qué? Porque iba, caminaba, hablaba, se reía, era feliz. Es decir, los políticos, en términos generales, tienen que entender que su política influye muy y mucho en la ciudadanía, que no somos números, somos personas. Que tienen que tener en cuenta el aspecto humano sobre todo, porque todos somos humanos. Y yo te digo una cosa, hubo uno de ellos que me dijo a mí, dice, oye, no voy a quitar las ayudas de las becas de los estudiantes por invertir en los mayores. Y yo digo, ni tanto ni tampoco, yo tampoco quiero que, porque ahora mi hijo es uno de ellos que necesita de que se les apoye, pero también los mayores tienen derecho, que los mayores no solamente está bien para llevárselos de comida y demás y tal, y llevárselos al recinto ferial y hacer una fiesta, sino también los mayores necesitan del apoyo y sobre todo de tener una calidad de vida en su último estadio de presencia física aquí con nosotros. Continuo, sí, claro. sí, y allí lo vimos claramente, gente que tenía incluso ciertas no discapacidades, pero sí ciertas limitaciones a nivel pues psicosocial, pues se mejoraron. Personas que estaban eran inmigrantes, también entraron. Personas que estaban en situación de desempleo, que servicios sociales de la Villa de la Orotava, que eso don Francisco Linares y anteriormente a él Isaac Valencia Domínguez lo reconoció, de que efectivamente el Centro Social del Cabildo cumplía una función muy buena. Ellos siempre apoyaban. Siempre. Porque incluso al fin de curso, bueno, era un encanto. Sí. Y además que siempre con las conversaciones aparte que tenía yo con Isaac y después también con Francisco Linares, siempre eran las mismas, ¿no? Que estaban encantadísimos que el centro estuviera en la Orotava. Este centro de los Realejos era un centro chiquitito que después se pasó abajo, que si después vino un director que tampoco era como una condena estar aquí, pues digamos que desterrado, ¿no? Y es una pena, pero bueno, ya es parte de la historia. Yo me quedo con lo bueno, me quedo con todo el trabajo que se hizo. Francisco, que sacó su pequeño librito, que lo tengo ahí yo, el de Osma, y después también Victoria, sus poesías. Bueno, está todo grabado, de eso todo, tengo muchas cosas, grabaciones de esas. Bueno. Tengo de esas, así que cuando hagamos el ideario seguramente las pondré. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero recordamos nuevamente, no se pierdan, este martes 22 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo de esta Villa de los Realejos, justo enfrente de la Plaza de los Enamorados, como decimos nosotros. Sí, ¿te acuerdas? Era de los enamorados. Sí. Bueno, pues ahí tenemos, pues tienen el libro y que también pueden hacerse con el libro. Es un buen regalo, Tiene muchas láminas. Mira, un regalo, a mí se me ocurre para el Día de la Madre, que es precioso eso, ¿no? 79 láminas. Láminas y que lo pueden conseguir en varias librerías. En y la si librería no, lo piden, piden y al Centro de la Cultura enseguida los surten. Y si quieren ir directamente se van al Centro de la Cultura, en San Benito, en la Laguna, y ahí lo tienen. Pero bueno, allí está un poco lejos, pero decir que está asequible en todas las librerías. En todas las librerías. Imagino que en Agapea también. Sí, también. Y en las de los pueblos, y aquí, la de aquí. ¿Ves? Pues nos escuchamos nuevamente contigo, ¿de acuerdo? Y el martes nos vemos. Gracias. Un abrazo y adiós. Todo.